¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buen día. Pido disculpas porque son las 11:50 de la mañana y aquí estamos, ¿no? Lo que pasa es que hoy es un día muy particular. Los sacerdotes tenemos más cosas, no más trabajos. Hoy es 6 de octubre y el 6 de octubre del 2002, en la Plaza de San Pedro, el Papa San Juan Pablo II canonizó al fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer. Y necesariamente estos días, cuando coincide, cuando se da el aniversario, quienes estamos trabajando en favor de la prelatura del Opus Dei, hay más cosas, obviamente, y esto se me lleva a retrasar. Ahora, yo les quería, no sé, quería conversar un poquito con ustedes, porque realmente yo tuve la suerte, gracias a Dios, de conocer y tratar, vivir 2 años en Roma con San José María. En definitiva, en el arco de 10 años, desde que lo conocí en el año 64 hasta 10 años después, 74, un año antes de irse al cielo, pude tratarlo y conocerlo mucho, me parece. Y eh, les digo la verdad, eh, entregó su vida por la iglesia, entregó su vida por la iglesia. Y recuerdo en los años de Roma, estoy hablando del año 67 al 69, cuando en la época del concilio, del posconcilio, después del concilio Vaticano II, estaban las cosas muy revueltas, eh, nos pedía que rezáramos mucho por el Papa, pero intensamente. Y, y algunas veces agregaba, nos pedía que rezáramos por el Papa que iba a venir después, porque iba a tener que ser fuerte, porque se iba a encontrar con las cosas muy entreveradas, por decirlo de una forma suave, no sé, en la iglesia. Y concretamente el día 26 de junio del 75, con el de mañana celebró la Santa Misa y después, antes de iba a salir de Roma, a dos personas muy cercanas, colaboradores suyos, que iban a visitar a un médico muy amigo del Papa Pablo VI, él les dijo, le pueden decir a ese señor que yo he ofrecido muchas veces mi vida por el Papa y por la Iglesia. Bien, entonces, ¿por qué traigo esto a consideración hoy? Bien, porque ayer dio la noticia toda la televisión y la prensa y todo el mundo, ¿no? De que en Francia una investigación que había pedido los propios obispos, la conferencia episcopal francesa, habían pedido que se hiciera una investigación desde el año 50 hasta nuestros días, cómo habían sido las cosas del tema abusos sexuales por parte de clérigos, sacerdotes. Y ayer fue la entrega de esa información que habían pedido, información, de esa investigación, perdón, independiente. Y lo que se ha sabido es que es tristísimo, tristísimo, tristísimo. También hay que matizar en el sentido de que, por lo que se ha sabido, por lo que he podido ir leyendo, el informe este hace proyecciones, aparte de dar casos todavía recientes. Por lo demás, desde el año 50, fíjense, no queda nadie, ¿no?, que haya sufrido eso. Bueno, hace proyecciones, ¿no?,
O sea, igualmente, la situación es horrible. Es horrible. Eso se suma a lo que ya ocurrió, saltó como la caja de Pandora, si bien ahora estamos con la Pandora esta, estamos con el tema ese de los Pandora Papers, pero pues esto no tiene nada que ver. Es decir, usando una expresión del Papa Benedicto XVI, me acuerdo que él decía que en un momento, cuando saltó todo lo de Estados Unidos, en este sentido, ha sido como una olla de la cual salen, se destapa y sale toda la porquería que te puedas imaginar, un desastre. Bien, bueno, en Francia lo mismo, lo mismo. Entonces, se puede hablar mucho, se puede adelantar, como diría, alentar explicaciones, se puede muchas cosas. Soluciones, bueno, que no es el momento ahora, porque no me quiero pasar del tiempo más o menos previsto, ¿no? En todo caso, créanme, estoy persuadido de que estamos en este tiempo en la iglesia, que es un tiempo de purificación. Es de purificación. Mañana vamos a celebrar en la iglesia los misterios de Nuestra Señora del Rosario. Estamos en los misterios dolorosos. Para llegar a los gozosos y gloriosos, bueno, hay que rezar mucho. Y rezar por el Papa, y rezar por la iglesia en Francia y por la iglesia en todos los sitios, en el mundo entero, entendámonos. Y como les decía yo ahora hace un momento, San José María, rezar mucho por la iglesia. Y él, recuerdo que nos decía, yo no tengo fe ni por el Papa, ni por los obispos, ni por los sacerdotes. Tengo fe exclusivamente por Jesucristo nuestro Señor, que siempre me dio buen ejemplo. Así nos hablaba. Tratando él de rezar muchísimo, de pedir que rezara a todo el mundo, y con mucha fe en que va a pasar la tormenta. Entendámonos, hemos tenido en la iglesia, disfrutamos un papa como fue San Juan Pablo II. Fue un cuarto de siglo. Y después, 8 años que estuvo el Papa Benedicto XVI, y que dijo, hasta aquí llegué. Y ahora el Papa Francisco. Rezamos por él y por todas estas cosas que lo entristecen muchísimo, obviamente, y que Dios le dé fortaleza, serenidad, que se encuentre el remedio y que en la iglesia encontremos los remedios para superar esta cosa. Hay toda una cultura que va contra la doctrina de la iglesia y quiere contagiar a la iglesia y que se acepte esa cultura dominante. Y eso no puede ser. La iglesia estaría falseando su evangelio si pretendiera, si se le ocurriera adaptarse a ese modo de vivir, a esos modos de pensar que contradicen absolutamente lo que Cristo espera de nosotros. De manera que, ánimo, vamos adelante a rezar mucho, saber que no todo es tan horrible, que gracias a Dios, también en Francia, por supuesto, hay mucha santidad y vamos a alimentar la esperanza, a superar y nuestra fe por Jesucristo nuestro Señor, unidos al Papa y a los pastores, naturalmente. Y los dejo por hoy, nada más. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.